Bueno, pues os voy a explicar entonces este ejercicio, sobre todo el apartado de estática, de este mecanismo que es un disco excéntrico, ¿vale? El centro geométrico es B, pero está articulado en A, gira en torno a A. O sea que su CIR está en A, ¿vale? Y luego tenemos un seguidor, que es la barra 2, que solo se mueve verticalmente debido al movimiento del disco, pues se desplaza para arriba y para abajo, ¿vale? Esto es lo que se llama leva y seguidor. Seguidor sería 2 y la leva o disco excéntrico sería 1. Entonces, si os fijáis, B sigue una trayectoria circular alrededor de A, con lo cual yo puedo hacer un mecanismo equivalente y sustituirlo por una manivela AB. Fijaros que cuando B está arriba, en la posición vertical de arriba, el disco, pues os lo acabo de dibujar. El disco 1 estaría en la posición más alta, con lo cual la barra 2 estaría en su posición más alta, en su punto muerto superior. Lo mismo ocurriría cuando el disco está en la posición más baja, cuando B está en la vertical abajo de todo, entonces ahí 2 estaría en la posición más baja. Así que venga, hacemos un biela manivela, ya que esto describe un biela manivela. La manivela es AB, la biela es BC y en C ponemos una corredera. Si os fijáis, podemos llamar 3 y 4 a esas barras, aunque omega 3 describe en todo el movimiento de la manivela el giro del disco 1. Así que omega 3 es igual a omega 1 y lo mismo con las aceleraciones angulares, ¿vale? Alfa 3 igual a alfa 1. Si te piden aquí cinemática, tú puedes calcular la velocidad de C, la aceleración de C, con el mecanismo equivalente y lo mismo con la velocidad de B y la aceleración de B, ¿vale? Por supuesto, la velocidad de C sería la velocidad de 2. Entonces, venga, vamos ya con la estática. Nos dicen que aplicamos una fuerza FB de 50 newtons externa y nos piden equilibrar con una fuerza mínima en C. Ya sabéis que la fuerza mínima va en la dirección de la velocidad y como C solo se mueve verticalmente, pues la fuerza mínima tiene que ir vertical, ¿vale? La voy a suponer hacia abajo. Esa fuerza que hay en C, en nuestro mecanismo equivalente, es la fuerza que hay también en 2, porque 2 solo se mueve verticalmente. Con lo cual, la fuerza que ejerces, por ejemplo, en la parte de arriba de 2, del sólido 2 original, va a ser la misma que vas a tener en C. Acordaos que las fuerzas son vectores deslizantes y se pueden deslizar por toda la línea de acción de la fuerza. Así que es lo mismo aplicarla arriba que aplicarla justo abajo de todo en C. Y en nuestro mecanismo equivalente, entonces, lógicamente, la aplicamos en C. Pues venga, vamos a hacerlo primero. Este primer apartado, fuerza equilibrante por potencias virtuales. Entonces, ya sabéis que potencias virtuales solo se meten las fuerzas externas, en este caso FC y FB. FB es dato, con lo cual la potencia de FC es FC por VC y la otra es FB por VB. Como no hay pares externos, pues no hay que añadir ahí par por omega. Entonces dibujamos el mecanismo equivalente, ¿vale? Acordaros que la manivela es 3, puede hacer vueltas completas. AB, que es la manivela, 3, y 4 es la biela. C es una corredera que solo se mueve verticalmente, la guía es bastidor. Bueno, pues si calculamos el CIR, como la velocidad de B es perpendicular a AB, es decir, vertical, y la velocidad de C también es vertical, porque la guía pues, es vertical, es una corredera, al hacer perpendiculares, a esas dos velocidades, veis que el CIR de 4 está en el infinito, horizontalmente en el infinito. Con lo cual, siempre se cumple que cuando un CIR absoluto de una barra está en el infinito, esa barra en ese instante no está girando. Omega 4 es igual a 0. Con lo cual, si no está girando, si queremos calcular la velocidad de C, que es la que me hace falta, ¿no? También me hace falta la velocidad de B. Pero si quiero calcular la velocidad de C usando la ecuación del CIR, fijaros que omega 4 es 0 y I sub 4c es infinito, es una distancia infinita, con lo cual esto es una indeterminación, 0 por infinito. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no podemos utilizar la ecuación del CIR, la que relaciona el punto C con su CIR, para resolver y calcular la velocidad de C. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues plantear una ecuación de sólido 4 entre velocidad de C vista desde B. ¿Vale? Sabemos que omega 4 es 0,
porque el CIR está en el infinito. Si no lo supieras, podrías plantear las ecuaciones en 3 y en 4 y vais a llegar a lo mismo, que omega 4 es nulo. Y de ahí sacamos que entonces que VC es igual a VB. Es decir, todos los puntos de la barra 4 en ese instante, como omega 4 es 0, pues se mueven con la misma velocidad. ¿Vale? Cualquier punto de 4 se mueve con la misma velocidad, que es VB. Y sabéis que VB es omega 3 por AB. Así que cuando piden potencias virtuales, cuando hacemos potencias virtuales y no tenemos datos de velocidad, tomamos un dato omega 3 igual a un K, ¿vale? Me lo invento el dato. Tengo que tomar un dato porque tiene un grado de libertad, ¿vale? Entonces tomo ese dato y de ahí saco VC y VB. Y como sabemos que AB es la distancia de 15 milímetros y que BC es el radio, 40 milímetros, pues ya puedo sacar el módulo y el sentido y dirección de la velocidad de C y de B, que son 15 J milímetros segundo hacia arriba. Bueno, pues aplicamos potencias virtuales, ¿vale? FC por VC por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, FB por VB por el coseno del ángulo que forman FB y VB. Recordar que los módulos se ponen siempre positivos, ¿vale? Entonces FC va hacia abajo porque yo la supuse hacia abajo, VC va hacia arriba, así que el coseno es de 180, que es menos 1. FB va para arriba, VB va para arriba, sería coseno de 0, que es 1, ¿vale? Lo igualamos a 0 y de ahí despejamos FC y nos va a dar 50 newtons. Es decir, que el sentido supuesto hacia abajo es el correcto. Con lo cual, resultado final, fuerza equilibrante en C, menos 50 J newtons. Por potencias virtuales ya veis cómo lo hemos sacado pues, bastante rápido, ¿no? Pero hay que dominar la cinemática. Recordar que esa fuerza, como os dije antes, esa fuerza que calculamos en C en el mecanismo equivalente es la misma que tendría en el mecanismo original, la fuerza de la barra 2, ¿vale? Que la podríamos aplicar arriba de todo, por ejemplo. Bien, pues si queda claro este método, os lo voy a explicar por otros dos métodos, ¿vale? Lo vamos a explicar ahora por por estática clásica, ¿vale? Con las ecuaciones de equilibrio, sumatorio de fuerzas en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Dibujamos el mecanismo de nuevo y aquí hay dos opciones siempre cuando haces las ecuaciones de la estática. Puedes dibujar el mecanismo entero con sus fuerzas y pares externos que haya aplicados y con las reacciones contra bastidor, ¿vale? Que tenemos en las ligaduras que contactan con bastidor, que sería A y C, ¿vale? Entonces tendría que pintar FB, FC, que son fuerzas externas, y tendría que pintar una normal en C, ya que la corredera tiene una reacción normal, y tendría que pintar pues dos reacciones en A su X y a su Y, ya que una articulación, un apoyo articulado así a bastidor siempre tiene dos reacciones, una vertical y una horizontal. En cambio, la corredera solo tiene una reacción perpendicular a la guía, que en este caso es horizontal, ¿vale? Entonces, esto que veis ahí en el dibujo serían todas las fuerzas que hay, ya sean reacciones o fuerzas externas. Y yo puedo analizar el mecanismo así, entero. Lo que pasa que, como veis, tengo 4 incógnitas, NC, FC, a su X y a su Y, y 3 ecuaciones de la estática, así que no resuelvo. Por eso estoy ya dibujando un diagrama de sólido libre de la barra 4, de la biela, y voy a dibujar un diagrama de sólido libre de la manivela, de la barra 3. Ahora sí que pintamos en B las fuerzas que hay entre la barra 3 y la 4, porque las estamos separando. Entonces dibujamos B sub y B sub X, en el sentido que quieras, en la barra 4, y las vamos a dibujar ahora en sentido contrario en la barra 3. Una cosa importante es que cuando hay una fuerza externa aplicada sobre un nudo, sobre una articulación, en este caso FB, dicha fuerza solo se dibuja en uno de los dos sólidos. Yo lo he dibujado en el sólido 3, pero no puedes dibujarlo en el sólido 4 también, ¿vale? Hay que dibujarlo en un único sólido, en el 3 o en el 4. Entonces, aplicamos el sumatorio de fuerzas en X y en Y sumatorio de momentos en los dos sólidos por separado y vamos a tener 6 ecuaciones de la estática. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues fijaros, contar FC, NC, B sub X, B sub Y, A sub X, A sub Y.
6 incógnitas y 6 ecuaciones. De ahí podemos resolver y calcular todo. ¿Vale? Entonces empezamos a plantear las ecuaciones en el sólido 4, fuerzas en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0 y aplicamos sumatorio de momentos con respecto a B, por ejemplo. ¿Vale? Consideramos positivo en antihorario como siempre y te queda menos NC por la distancia perpendicular, que esa distancia perpendicular hay que calcularla, ¿vale? Sería un triángulo rectángulo ABC y tendremos que calcular un cateto. La hipotenusa es BC, así que sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado, 40 al cuadrado, menos el cateto AB, 15 al cuadrado. ¿Vale? Si calculamos eso, nos va a dar 37,08 milímetros, que podemos aproximar a 37. ¿Vale? Entonces sería sumatorio de momentos con respecto a B menos NC por 37 y más FC por la distancia perpendicular que es AB, 15 milímetros. ¿Vale? Eso es igual a 0. Y ahora nos vamos a la manivela y A sub X menos B sub X igual a 0, A sub Y menos B sub Y más 50 igual a 0, y sumatorio de momentos, pues con respecto, por ejemplo, a B, ¿vale? Igual a 0. De ahí saco que menos A sub I por la distancia B, que recordar que es D minúscula, ¿vale? 15 milímetros, perdón, es igual a 0. De ahí saco que A sub I es 0, con lo cual puedo sacar B sub I, que son 50, ¿no? Del sumatorio de fuerzas en I, del sólido 3, ya saco B sub I, 50 newtons. De sumatorio de fuerzas en I del sólido 4 sacamos ya también FC, que es la fuerza equilibrante que nos pedían. Positiva quiere decir que está bien supuesta hacia abajo, ¿vale? El sentido que dibujamos es el correcto. Y eso ya sería la respuesta al apartado 1 del problema, ¿no? La fuerza equilibrante, ¿lo veis? Pero puedo seguir calculando más cosas, ¿vale? Por ejemplo, puedo sacar que B sub X es igual a menos NC, puedo sacar que NC es igual a 50 FC por 15 partido 37 me da positivo y esto va a dar 20,2 debería dar, ¿no? 20,2 newtons. Entonces al sacar NC, pues ya puedo sacar ahora, por ejemplo, B sub X que me da menos 20,2 newtons, es decir, está mal dibujado, o sea, está dibujado en sentido contrario al que va, ¿no? También puedo sacar a su X, que es igual a B sub X, con lo cual igual a menos 20,2 newtons. ¿Vale? Fijaros que puedo sacar todo ya, todas las incógnitas que tenía. Y ya puedo responder entonces tanto al apartado 1 como al apartado 2. ¿Vale? La fuerza equilibrante ya la tenemos, menos 50 J newtons, pero también puedo sacar RA y RD, las reacciones que me piden. En cuanto a RD, tener en cuenta que para nosotros el comportamiento de todo el sólido 2 original recae en C, ¿vale? Recae en C, con lo cual la NC va a ser igual a la reacción que hay en D del par prismático. Fijaros que RA también lo calculamos. Nos da menos 20,2 I más 0 J newtons, ¿no? A su X, que es menos 20,2, hacia la izquierda nos va, y a su I que es 0, con lo cual ya podemos contestar a esa primera cosa que nos preguntan en el apartado 2, R sub A. Pero ojo porque la reacción en D que nos piden es la que ejerce 2 sobre bastidor. O sea, no es la que dibujamos nosotros, es la que va en sentido contrario. Es como si hicieras un diagrama de sólido libre en bastidor, ¿vale? Con lo cual, a nosotros nos dio nuestra NC 20,2 newtons hacia la derecha, positivo. La respuesta que tenemos que dar es menos 20,2 newtons, ¿vale? Esto es importante que lo leáis siempre. En RA nos piden la fuerza que ejerce 0 sobre 1 en A, pero en D nos pide la fuerza que ejerce 2 sobre 0, no 0 sobre 2, ¿vale? Con lo cual es la de, por el principio de acción-reacción, es la de sentido contrario, ¿vale? Ahora os lo escribo ahí para que os quede todo claro, ¿sí? Y recordar que en todo momento C se comporta, o sea, describe el comportamiento de la barra 2 original. Así que esa NC y esa FC
son las que tenemos en la barra 2, ¿vale? Fc, la que está arriba de todo en la barra 2, la fuerza que ejerces hacia abajo, y Nc, que se transmite en C, y Nc, la reacción que habría gracias al par prismático, ¿no? Que permite simplemente que C se mueva verticalmente, ¿vale? Esa Nc que calculamos es 20,2 hacia la derecha, como os dije, pero la que nos piden y la que tenemos que responder es la que tendría bastidor si haces un diagrama de sólido libre. Así que, pues, contestamos menos 20,2. Pero si no os queda claro todo esto y no me creéis, bueno, pues podemos hacer diagrama de sólido libre de los sólidos originales, el disco, y de la barra 2 del seguidor. Pintamos ahí todos los puntos, ¿vale? A, B, C y D. Y pintamos todas las fuerzas externas y reacciones que tenemos. Entonces, si os fijáis, las que calculamos en A, B, C son las que en el disco, son las que tenemos en pintadas ahí, en el mecanismo equivalente, en el biela manivela, ¿vale? Entonces simplemente vamos a pintar todas las fuerzas que tenemos ahí, ¿vale? La resu A que nos dio 20,2 horizontal hacia la izquierda, recordad que nos dio negativo, lo pintamos hacia la derecha y nos dio negativo, así que va hacia la izquierda. Y ahora en B lo que tenemos que pintar es simplemente F sub B 50 newtons hacia arriba, ¿vale? No se pinta ni B sub X ni B sub Y porque son fuerzas entre barra 3 y 4 que era del mecanismo equivalente. Pero en nuestro mecanismo original, el disco, en B no hay nada, solo hay una fuerza externa, ¿vale? No hay articulación, no hay nada ahí. Es el centro geométrico del disco únicamente. Veis que yo pinto ahí B sub X y B sub Y, pero eso está mal, ¿vale? Hay que borrarlo. No me di cuenta cuando lo escribí. Entonces, simplemente se dibuja FB 50 newtons hacia arriba. En el punto C tenemos 50 newtons hacia abajo. En la corredera lo veis ahí, en el mecanismo equivalente. Y 20,2, que es la reacción de la corredera, NC, hacia la derecha, ¿vale? 20,2. Entonces, por el principio de acción-reacción, esos 20,2 y esos 50 hay que pintarlos ahora en C, en el sólido 2, en sentidos contrarios, ¿vale? Realmente, gracias al mecanismo equivalente, calculamos lo que transmite 2 al disco 1 en C, que son esas dos fuerzas, ¿sí? Son esas dos fuerzas que la resultante pues, es una diagonal que va en la dirección de CB. Ya lo veremos luego. Entonces, dibujamos también el momento que hay en D por ser un par prismático y en ED, que es la reacción que habría en el par prismático, y la fuerza que aplicas arriba de todo 50 newtons, ¿no? Esa fuerza que le llamé FC, pero realmente ahí escribí FC, pero es F2, ¿no? F2, 50 newtons, ¿vale? Esa que veis ahí arriba de todo. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas verticales, en 2, en la barra 2, veis que menos 50 más 50 es igual a 0. Se cumple la estática, ¿lo veis? 50 para arriba esa C sub I que hay ahí y FC 50 para abajo, pues se anulan. Y si hago sumatorio de fuerzas horizontales, saco que ND es igual a 20,2. ¿Lo veis? ¿Qué es la ND que nos pedían? Bueno, la que nos pedían no. Es la que nos pedían la que va en sentido contrario, la que ejerce 2 sobre bastidor, ¿vale? Por eso da menos 20,2. Y si hiciéramos sumatorio de momentos con respecto a C, por ejemplo, podríamos sacar MD, si me lo pidiesen MD, ¿vale? Entonces, es una forma de ver, de pasar, de trabajar con un mecanismo equivalente y luego trasladar todos los resultados al mecanismo original para poder analizar todo. Pero fijaros que no hacía falta hacer esto que acabo de hacer y analizar el mecanismo original, ¿vale? Con el mecanismo equivalente, lo que nos pedían lo podíamos sacar. Otra cosa es si os pidieran el momento en D, en el par prismático. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro con estos dos métodos y a continuación vamos a ver estática gráfica, ¿vale? Vamos a hacerlo por el método gráfico y resolverlo para que, pues, por los tres métodos lo entendáis, porque a veces pues, conviene un método, a veces conviene otro, o a veces te lo piden explícitamente por un método del profesor, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dibujar otra vez el mecanismo equivalente, el biela-manivela, y vamos a trabajar con el biela-manivela, ¿vale? En la estática gráfica también vamos a trabajar con este mecanismo equivalente, que es con lo que hay que trabajar para que sea sencillo el problema de resolver. Bien, pues fijaros, aquí también podemos plantear la estática gráfica
de dos formas. O estudiar el mecanismo entero, sin separar las barras, los sólidos libres, o bien podemos hacer un diagrama de sólido libre de 3 y de 4. Entonces, si analizo el mecanismo entero, lo voy a resolver primero así. Fijaros, dibujaría la fuerza equilibrante C, que la supongo hacia abajo, horizontal, y FB, que era dato, y la reacción de la corredera, que es una NC, ¿vale? Una reacción perpendicular a la guía. Luego en A tengo, como es una articulación a bastidor, a su X y a su Y. Perfecto. Pues esto está muy bien, pero ahora, ¿cómo analizamos la estática gráfica? Pues yo sé que la estática gráfica nunca trabajo con A sub X, A sub Y, ni con FCNC. Trabajo con resultantes. Tiene que haber una fuerza resultante en el punto C y una fuerza resultante en el punto A. Como sabemos que A y B es una barra articulada en los dos extremos y no hay fuerzas por el medio ni momentos, sé que la reacción en A tiene que ir en la dirección AB, es decir, tiene que ir horizontal. Y lo mismo ocurre con la reacción, o sea, la fuerza resultante, perdón, en C. Si sumo FC más NC, la resultante de esas dos fuerzas, esa horizontal y esa vertical, tienen que ir en la dirección de la barra 4, ya sea a compresión o a tracción, pero tienen que ir en la dirección de la barra 4, porque en la barra 4 no hay fuerzas por el medio ni hay momentos, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, yo puedo dibujar otra vez el mecanismo equivalente, ¿vale? Dibujamos la FB, que era dato, hacia arriba, y tanto en A como en C vamos a dibujar unas fuerzas resultantes, una reacción resultante en A, que va en la dirección de la barra AB, y una fuerza resultante en C, que la voy a llamar RC, aunque no es la reacción, recordad que la reacción de la corredera es NC, FC es una fuerza externa, pero la voy a llamar RC, que va en la dirección de la barra, la voy a suponer hacia B, ¿lo veis? Y lo mismo con RA, voy a suponerla pues hacia B, ¿vale? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos aquí en total? Pues 3, ¿vale? RA, RC y FB. Solo que sabemos que RC es la descomposición, la podemos descomponer vectorialmente como NC más FC. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas en todo el sistema entero, no en sólido libre, sino en todo el sistema entero igual a 0, sacamos que RC, FB y RA es igual a 0, la suma, es decir, forman un polígono cerrado de fuerzas. Y aparte tienen que ser concurrentes, porque el sumatorio de momentos tiene que ser igual a 0 en todo el sistema. El punto de concurrencia es B, ¿vale? Como FB es dato que eran 50 newtons, tenemos que establecer pues una escala de fuerzas. Vamos a establecer, por ejemplo, pues que un centímetro equivalen a 10 newtons, con lo cual esa FB de 50 newtons va a ser una fuerza, un vector de 5 centímetros de longitud. Lo podemos pintar porque sabemos que va para arriba, entonces con la regla medís 5 centímetros a escala, lo hacéis a escala, ¿vale? Vosotros. Y ahora tenemos que dibujar las direcciones de RC y de RA, que las conozco, ¿vale? RC trazo una paralela a la barra ACB, a la barra 4, a la biela, y trazamos una paralela a la horizontal AB, que es la manivela. Entonces ya sé cómo va RA, que es horizontal, sé cómo va RC, donde se corten, se cierra el polígono. Y para que cumpla la ecuación vectorial, pues tienen que formar un camino cerrado, FB para arriba, RA hacia la izquierda, RC hacia abajo, diagonal hacia abajo, ¿lo veis? Entonces, ahora tendría que medir, yo no lo hice a escala, lógicamente, ¿lo veis? RC está mucho más inclinado de lo que lo dibujé yo. Entonces, pues RA, si lo medís, os tendría que dar 2,2 centímetros. Y RC, pues no sé cuánto dará, ¿vale? Estoy viendo aquí en los resultados de antes, pero no sé cuánto dará, pero no importa, porque sabéis que RC hay que descomponerlo horizontalmente y verticalmente con FC y NC, ¿no? Entonces, pues dibujo en negro la fuerza FC para abajo, NC pues iría horizontal hacia la derecha, ya que RC nos dio diagonal hacia abajo, ¿lo veis? Y si lo medimos, los resultados que nos dieron antes, cuando lo hicimos de las otras formas, por los otros métodos, debería ser FC 5 centímetros, 2,2 centímetros, perdón, NC 2,2 centímetros. Es decir, FC si desescalamos serían 50 newtons negativo, es decir, va en menos I, porque va hacia abajo, y NC pues nos da positivo hacia la derecha, es decir, va en I positivo. Vector unitario I,
desescalamos, multiplicamos por 10, ya que 2,1 centímetros son 10 newtons, y nos da 20,2 newtons en I, ¿vale? Entonces, fíjate que esa es la fuerza que ejerce bastidor sobre nuestra barra 4, ¿no? ¿Vale? Que realmente sería la fuerza que ejerce bastidor sobre par prismático en D. Pero como la que nos piden es la de que ejerce el par 2 sobre bastidor, es la de sentido contrario, ¿no? Por el principio de acción-reacción, como vimos antes, ¿vale? Y por otro lado, RA, fijaros que nos da en sentido horizontal hacia la izquierda, con lo cual va en menos I, metro unitario menos I, y 20,2 newtons, que es lo que podríamos responder ya en los dos apartados segundos, ¿no? Ya podemos responder todo. La fuerza equilibrante, menos 50I, menos 50J, perdón, que te puse I es J, ¿vale? Menos 50J newtons, vertical hacia abajo, y podríamos calcular tanto responder RA como la RD que nos piden, que sabemos que es en sentido contrario al que calculamos, ¿vale? Pues nada, también podríamos hacer la estática gráfica, este método gráfico de la estática, haciendo diagramas de sólido libres. Entonces, si hago diagramas de sólido libre de 3 y de 4, fijaros, en 3 sabemos, por lo que comentamos antes, que la reacción tiene que ir en la dirección de la barra, RA, pinto la fuerza externa FB, que solo la pinto en un único sólido, ¿vale? Como comentamos en el método de antes, el método de la estática tradicional, ¿no? Estática clásica. Y sé que las reacciones en 4, RC y RB, pues tienen que ir también en la dirección de la barra. Yo lo supuse pues a compresión, ¿lo veis? Entonces, si RB la dibujé hacia arriba diagonal en 4, tengo que dibujar la diagonal hacia abajo en 3. Bueno, pues acordaros que RC es FC más NC, y ahora plantearía lo de sumatorio de fuerzas en 3 y sumatorio de momentos en 3 igual a 0, y lo mismo en 4, ¿vale? Entonces, en 3 tenemos que RA más FB más RB es igual a 0, forma un polígono cerrado de vectores, de fuerzas, y que sumatorio de momentos igual a 0, que son concurrentes, que la concurrencia es B, lo veis, ¿no? Hago lo mismo en 4. Sumatorio de fuerzas igual a 0, ahí no saco un polígono, simplemente saco que un vector es igual al otro, pero de sentido contrario, ¿no? Y la concurrencia que podría ser cualquier punto de 4, de ahí no saco nada, ¿no? Entonces, nos vamos al sólido 3 y sabemos que la concurrencia está en B, y ya con el polígono, como conocemos FB y las direcciones de RA y de RB, hago paralelas, ¿vale? A la biela y a la manivela, y sacamos ya el polígono de fuerzas, ¿vale? 5 centímetros, sería FB, 2,2 RA y RB, pues lo que mida, ¿vale? Lo medimos y lo que mida. Y entonces, si me voy ahora al sólido 4, sé que RC va para abajo, RB va para arriba, efectivamente, porque va en sentido contrario a la RB de 3. Y lo que mide, pues lo medís con la regla y ahora lo descomponéis vectorialmente, ya sea la RB o la RC. Vamos a descomponer la RC. Y de RC sacamos NC y FC. Y espero que os haya quedado claro los tres métodos y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis, ¿vale? Venga, un saludo.